Hola a todos, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, mi canal YouTube de emprendimiento. Mi nombre es François Pousset y en el video de hoy vamos a hablar con una gran emprendedora que se llama Carola Echenique, cofundadora de Tika, que muchos de ustedes por supuesto que lo deben conocer por las famosas papas fritas de colores. La verdad es que hace mucho tiempo tenía ganas de entrevistar a Carola, desde mi época universitaria, que ya he visto las primeras entrevistas que le habían hecho a Carola contando su historia de cómo había partido esto. Así que aproveché esta oportunidad para preguntarle todas las cosas que realmente tenía ganas de preguntarle, y la verdad es que en esta entrevista se pueden rescatar demasiados consejos, demasiada motivación para todos los que son emprendedores y quieren partir algo y no saben quizás por dónde partir o cómo hacerlo o cómo llevarlo al siguiente nivel. En este video espero que encuentren muchas respuestas a todas esas inquietantes. Les invito también a que se suscriban a mi canal. Todas las semanas estoy subiendo entrevistas a emprendedores como también videos de emprendimiento que te podrían interesar. Te invito también a que comentes debajo de este video qué fue lo que te gustó, qué te gustaría ver en otra entrevista. Si tienes alguna pregunta también para Carola, puedes hacerla aquí y se las contestaremos, porque la idea más que nada es que transformemos este canal en una comunidad colaborativa de emprendimiento y que todos nos podamos apoyar mutuamente para llevar a cabo nuestros sueños. Así que espero que disfruten el video y nos vemos hasta la próxima. Bueno, esto partió en realidad hace tiempo. Uno no de repente cree que hay cosas que se van gestando mucho antes de cuando realmente empieza a poner un palito en el proyecto real. Todo te diría que parte efectivamente cuando me tengo que ir a vivir afuera, porque mi marido se quiere ir a hacer un MBA a Estados Unidos, así que yo lo acompaño con nuestra guaguita chiquitita. Y ahí empiezo a agarrarle el gusto a hacer como pequeños emprendimientos chiquititos. Hice como un daycare entretenido para los latinos allá, que fue una solución para muchos y fue muy inspirador en ese minuto para varios. Después hice paté, ponte tú, no sé, pues distintas cosas entretenidas así que fui forjando a poquitito, y sin darme cuenta fui agarrándole un poco el gusto a lo que era crear algo o un servicio o un producto para solucionar un problema a otras personas y a la pasadita a mí también. Tú no eres chef, no estudiaste nada relacionado con gastronomía, nada de No, eso. no. O sea, yo soy agrónoma, economista agraria, pero me encanta la cocina y me encantan las cosas estéticas, entonces como que de a poquito fui agarrando como un gusto a distintos conceptos. Y bueno, yo había tenido que congelar mi carrera para partir afuera, porque me casé, entre medio estudié biología primero, después estudié bachillerato en ciencia, después me fui recién a agronomía, así que tuve que terminar ahí un tiempo parada, y en ese parada empezaron a gestarse distintas cosas. Bueno, y ahí fue cuando, perdón, ahí, perdona. Y ahí fue cuando vuelvo a Estados Unidos, termino mi carrera y me dedico a hacer clases en la universidad, nada que ver, pero también se gesta una conexión entretenida con el emprendedor, con la gente joven. Empiezo a empaparme un poco de la realidad en Chile, de los productos que hay, de lo que se necesita como mamá, como doña casa, y de repente, bueno, tengo una pérdida familiar, se me muere mi cuarta guaguita, así que ahí fue un minuto súper doloroso para nosotros, y me acuerdo que me enojé bastante esa noche, una noche de X con Dios, pues yo soy bien católica, y esa noche me enojé porque sentía que nada, pues que me había como abandonado, digamos, y tenía un problema que no habría esperado nunca en la vida, como es enterrar a una guaguita a uno, ¿cierto? Y esa noche sueño que me caen papas de colores. Y fue súper loco el sueño, porque no me acuerdo mucho, fue cortito, pero yo estaba parada y recibía todas estas papitas en la mano, incluso con los colores súper claros. Y me desperté esa mañana y amanecí como súper como enfocada en que iba a hacer un emprendimiento, que iba a hacer un snack a partir de vegetales nativos chilenos, que iba a ser sano, que iba a ser de colores, que no iba a ser de papas, sino que iba a ser de otros vegetales, etcétera. Y ahí partió esta aventura que en verdad ha sido lo más inesperada que hay, eh, pero ha ¿Esto sido al mismo tiempo... Ah, perdona. en qué año fue esto? ¿Y cuántos años tenía ahí en esa época? Esto fue el año 2008. El año 2008, como a final, o sea, fue como en agosto perdí a mi bobita, el 15 de agosto, y esto partí el 28, ponte tú.
Me acuerdo perfecto, porque era como finales de agosto y de hecho, no sé, pues el doctor me decía, tú estás todavía posparto, tienes que quedarte tranquila, y yo, como loca, ya estaba tratando de averiguar dónde vendían estos vegetales. Así que partió como un duelo a través de este emprendimiento y que fue súper bonito porque en cierta forma me hizo tirar para arriba, ¿te fijáis? Volver a enchufarme en la vida y volver a conectarme con, no solo conmigo, sino con el resto del mundo a través de un proyecto concreto, a través de otra guagua en el fondo, porque para los emprendedores las guaguas, o sea, los proyectos son de repente un poco tus hijos. Y a través Sí. de este proyecto empecé como a volver a enchufarme en la vida y a volver a agarrar la vida de nuevo. Y fue súper bueno. Por eso se llama tica, porque tica significa flor en quechua. Y parecían Qué como bonito. pétalos de flor, pero además era como, y después lo fui entendiendo, obviamente, un florecer a través un poco de esta experiencia que me había llegado, caída del cielo. Oye, y obviamente no existía nada parecido en Chile. ¿Existía algo parecido en Estados Unidos del cual tú te pudieses saber como inspirado o definitivamente nunca habías visto un producto similar? Yo había visto en Estados Unidos, bueno, aparte de miles de otros productos entretenidos, había visto unos chips que no eran de papa, no me acuerdo de qué eran, no eran de las papas nativas chilenas, obviamente, ni de camotes que son más de la zona sur, pero me acordaba que había visto unos chips de otro color en Estados Unidos que se llamaban Terra en esa época. Mm. No sé si existen todavía. Y, y este proyecto empezó a agarrar sentido y empezó a tener una conexión por muchos lados, porque no solo era conectar con la tierra, que yo por algo he estudiado agronomía, algo podía aportar ahí en el tema, tenía todo el tema culinario, tenía el tema estético, tenía el tema también como un poco de mercado, en estar tan relacionada en el fondo con la edad de niños chicos y en crecimiento, que para colaciones más saludables o alimentos más entretenidos y con otras características de la industria alimenticia típica de esa época. Mm. Estamos hablando hace 10 años atrás, ya hace 10 años atrás. Hoy día es mucho más obvio ver un camote, es más obvio, no sé, encontrar plátanos fritos o otras cosas en las góndolas de snacks. En esa época llevábamos 40 años comiendo papa blanca, y nadie mucho se cuestionaba el comprar un paquete de este tipo de cosas para un aperitivo de adulto, por ejemplo, Mm. o un producto, o no lo veía como un producto gourmet, entretenido, con un valor agregado, sino que lo veía como un commodity, papa procesada y sin ningún mucho cariño lo compraba, y más que nada para cumpleaños de los niños en esa época. Qué loco eso, Así que porque esa era era la como, realidad. era un producto como súper masivo en el sentido que la papa frita quizás todas las comían, era un producto que muy querido en general, pero no existía mucha innovación y no muchos se atrevían en probar cosas diferentes. Sí, fue divertido porque me acuerdo, mi familia es bien como italiana, si bien como opinadores. Yo me acuerdo que llevé con mucho orgullo una fuentecita primera de las que hice para mostrarle, para que me opinaran y qué sé yo. Y todos me decían como, ¿por qué te vas a meter en ese rubro? Y qué horror, y te van a poner la pata a los grandes en 3 segundos, te van a copiar y te va a ir pésimo. ¿Y cómo se te ocurre meterte algo que tú nunca te has metido en una industria tan competitiva, además competir contra monstruos? Em, pero bueno, como todo emprendedor, uno de repente no ve hacia dónde va, sino que más ve lo que necesita llegar a ser y como obseso en lograr un resultado. Y bueno, y uno parte los proyectos un poco así, un poco a loca, un poco sabiendo que no sabe a lo que va, pero con una corazonada y una pasión súper fuerte y una convicción de qué es lo que tienes que hacer. No sé si te hace sentido un poco, pero yo creo que a muchos Totalmente, emprendedores les pasa eso. Y tú que eres emprendedor, me imagino que te ha pasado lo mismo. obvio. Pero en ese minuto, ¿cuál era como tu sueño? ¿Hacia dónde creías que iba como esta idea? ¿Te imaginaste en algún minuto, en ese minuto, que llegarías a ser lo que eres hoy día y lo que es TICA hoy día? No, fíjate, o sea, yo reconozco que al principio lo hice porque quería sacar este producto precioso, este producto que tuviera unas raíces chilenas entretenidas, pero nunca me imaginé ni siquiera estar en supermercado. Pero muy al corto andar me di cuenta de que este producto iba a tener una tremenda respuesta en el mercado, mucho más de lo que jamás habría vislumbrado. Y tomé medidas súper importantes en ese minuto, que fue buscar un socio, cambiarme de planta, o sea, como varias medidas importantes
Mm, que me hacían como creerme el cuento de verdad para atinar y llevar a Tica donde lo mejor podía llegar. mm. Oye, y volvamos quizá a ese comienzo. Tú me dijiste que la primera etapa fue como buscar como estos proveedores de papas, que literalmente fuiste como al sur a preguntar como quién vendía papas especiales. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo estaba, en ese minuto había conviado a una amiga mía que era compañera de agronomía, la Ina Ortiz, a que fuera mi socia, y fue bien divertido porque ninguna de las dos teníamos ni uno, entonces nos íbamos en bus en la noche para poder llegar a buscar un proveedor al día siguiente, estábamos con él y en la noche nos volvíamos en el mismo bus. Y fue una aventura bien entretenida porque no solo era descubrir un poco Chile, el potencial como agrícola que teníamos de variedades diferentes, sino que también como una conexión distinta también con la libertad. De repente las mujeres, sobre todo cuando estamos viviendo la etapa de crianza, como que tenemos poca libertad en tiempo para uno. Y las dos sentíamos que a pesar de que íbamos en un bus y vuelta, que no dormíamos nada y era bastante cansador, teníamos esta conexión de vuelta con una persona distinta a la típica como mamá o dueña de casa o señora que nos relacionábamos el día a día. Y fue súper entretenido, fue conocer Chile desde otra perspectiva, tratar de desarrollar variedades de vegetales diferentes. Era una locura en esa época porque significaba trabajar con pequeños agricultores y pequeños agricultores que no tenían la espalda para poder en el fondo crecer de forma inmediata, y la gente que podía crecer contigo y ser proveedor no tenía ganas de trabajar con un volumen tan chico. Entonces era una apuesta bastante entretenida donde se empieza a producir una relación con los proveedores muy personal, muy de emprendedor a emprendedor, porque él también tenía que creer en tu proyecto para apoyarte en un principio a partir. Así Mm, que fue en divertida, me recuerdo esa etapa como algo con mucho cariño, así como muy sí, distinto. ha sido como una aventura muy, muy entretenida. Sí, ¿no? Y después llegaban para acá muestras de todas partes, entonces tuve que sacar tengo una casa como más antigua que tiene un garage, entonces saqué los triciclos, qué sé yo, bicicleta a los niños, y ahí monté un mini laboratorio para poder hacer pruebas de todos estos vegetales que llegaban. Y obviamente probé de todo, desde berenjena, zapallito italiano, zapallo, zanahoria, no sé, todo lo que se me Sí. ocurriera, traté. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esos como experimentos? Mira, yo te diría que desde el minuto que tuve este sueño hasta que tuve el primer producto como en mi mano para salir a venderlo al mercado, me demoré un año. Entre que hice un estudio de mercado también, como para entender un poco quiénes componían quiénes iban a ser mis competidores, dónde apostaba a llegar. En ese tiempo en Chile recién estaban saliendo como el concepto de tiendas más gourmet, como tiendas como especialistas en comida. Casi no se hablaba de productos sin gluten, tú tenías que ir como a un lugar muy especial a comprarte algo si eres celíaco. Nosotros introdujimos como varios conceptos en ese sentido, como de productos sin gluten, te fijas, de productos sin aditivos químicos, sin colorantes, sin preservantes, etc. Y fue bien entretenido como ese como empaparse como con una cocina, pero un poquito más sofisticada, ¿te fijáis? Pero Sí. al final llevando la cocina a la industria y no al revés, como uno cree de repente que uno tiene que ser un gran proveedor de alimentos y súper conocedor de alimentos para poder crear un producto masivo. Y en este caso fue súper al revés. Fue desde la cocina tratar de hacerlo cada vez más grande y poder llegar incluso a exportarlo como es hoy día. Y en esta especie de laboratorio que armaste en la bodega, o sea, en el garage de la casa, ¿te habías comprado como algunas máquinas especiales para hacer papas fritas? Fui a Macal, la casa de remate, y a otras casas de remate también, a comprar un cierto mínimo de, qué sé yo, de mesones y de procesadores de alimentos, etcétera. Y así partí, o sea, con cosas agarradas de segunda mano, y ahí logré montar como este mini producción chiquitita. Nunca produje acá en el fondo, pero sí hice todo el laboratorio para poder estructurar el primer producto que era Tica Patagonia. Y una vez que me sentí como tranquila de que lo podía hacer y que en verdad los vegetales funcionaban y qué sé yo, ahí empecé a montar una mini como planta procesadora, una planta productiva en el fondo, con los permisos y con todas las certificaciones y todo el tema que uno tiene que empezar a descubrir.
¿Eso lo hiciste al cuánto tiempo de tener la idea en este sueño? Yo te diría que fue como a los 8 meses, porque después en terminar el envase y en imprimir el envase me debe haber demorado unos 2 o 3 meses más. Así que tiene que haber sido, el laboratorio tiene que haber estado como montado como desde los 6 meses que terminé el estudio mercado hasta como los 8 o 9 meses donde estuve probando vegetales y probando cómo se iba a estructurar estas ticas. Y Y en buscando el todo, nombre y bueno, mil detalles. y en todo este proceso, ¿tuviste algunas personas más del rubro de alimentos que te fueron como mentoreando, que te asesoraron, como para llegar a la papa frita que tú querías lograr? ¿O esto simplemente fue a prueba de error, no sé, investigando quizás por internet? ¿Cómo lo hiciste eso? Mira, tiene de todo un poco, porque una parte era la que uno trae como intuición culinaria y lo otro práctico es tirar las cosas a la parrilla, como que se diría, y probar, y probar, y probar hasta que te resulta. Pero también apareció gente súper interesante. Hay un señor que se llamaba Miguel Ángel, que nunca más lo logramos encontrar, no sé dónde salió, pero una persona que había trabajado como en alguna de las innombrables gigantes y me ayudó a procesar alimentos, o sea, a procesar distintos vegetales como para entender más de aceites, de puntos de fritura, de horneo, de lavado, de todo el proceso que conllevaba hacer una línea mucho más natural y diferente. Y estuvo trabajando como, yo diría que 2 semanas con nosotros, y de buena onda, o sea, y ¿Y después nunca lo vimos. cómo llegaste a él? No sé, no me acuerdo. Mira, trato de hacer memoria y de hecho he buscado muchas veces como tengo como un cuaderno de esa época, así con todos los apuntes y cuestiones que uno buscaba, y nunca he podido encontrar a este señor, ni siquiera su apellido, así que fue como un ángel el de la guarda, así que nos vino a caer con la Inés en ese minuto y que nos ayudó a creernos un poco más el cuento. Qué Así buena. que así mucha gente en el camino, yo te diría, no sé, pues personas, ponte tú, que se dedicaban a la industria de los envases, que nos ayudaban nos abrieron las puertas un poco para que trabajáramos con la gente experta como en sus oficinas, para entender cómo se hacía un envase, porque uno cree que llegar a hacer un envase, pero la letra que se lea, que la tipografía, que no sé qué, que los coloridos, que cuando es impresión, si le hacía doypack, si le hacía un pilo, si le ponía zipper, era toda una innovación y nadie me lo quería hacer los envases. Entonces, mira, mucha gente en el camino como que nos fue dando espaldarazo así como para avanzar. Eh, Después, desgraciadamente, me quedé sola. La Inés tuvo que dejarme porque tuvo una pérdida familiar grande y tuvo que dedicarse a sus hermanos. Ella tenía varios hermanos y era la hermana mayor. Así que me quedé sola justo antes de realmente partir con el producto. Y ahí, bueno, vinieron mil aventuras entretenidas, pero yo diría que de a poco se va formando como este cuero de chancho que digo yo, donde que en emprender te va haciendo destinar tu energía a las cosas más importantes y sabéis qué cosas tenéis que ir dejando de lado porque no eres capaz de abarcar. Y así, de repente uno va llegando y tiene un producto y un mercado y después varios mercados y bueno, y varias cosas después en la vida. Oye, y entonces al año saliste al mercado a vender tus tickets, ¿cierto? Y, Sí, y al ahí, año. y ahí ¿qué hiciste? ¿Fuiste directamente como a los supermercados? ¿Fuiste a ferias? No, al principio se entregó, o sea, como que pesqué los productos y le puse una tarjeta y la fui a dejar a estas tiendas que yo te decía hace un rato, que estaban saliendo en el mercado, que yo sentía que era como que iban a entender el concepto de lo que yo venía a ofrecer. Mm. Y ahí fui a dejarlos con una tarjetita y también vino la Feria Paula, me acuerdo. Y obviamente yo no tenía stand ni nada, pero entré y le dejé a un gallo que vendía cosas como ricas un par de cajas. Y a los, no sé, 20 minutos, y estaba llegando al auto de vuelta, me llama por teléfono y me dice, oye, Carola, estas cuestiones se venden como pan caliente, tráeme más. Y yo le dije, puta, pero no tengo más acá, ya las vendí todas. Mentira, me dije que yo tenía una producción nula, o sea, me había ido todo en 2 segundos. Y como que, y bueno, y ahí empecé a repartir estas tiendas y al día siguiente también tenía, no sé, pues si fueron, estoy inventando, pero si fueron, ponte tú, 14 lugares, al día siguiente tenía 13 órdenes de compra. Entonces se vio como que al tiro esta cuestión enganchó, la gente entendió el concepto, eh,
como en el fondo el mundo del aperitivo es tan transversal, porque es desde un año hasta, no sé, pues 99 años o más, porque una vez dije eso en una charla y me retaron, porque hay un señor como de 100 años y me dijo, yo también como. En el fondo con Tica se dio una cosa divertida, porque la gente que había dejado de comer este tipo de producto se acercó de vuelta a la góndola y se encariñó con un producto que tenía un valor distinto y que le aportaba en otros aspectos. Entonces fue divertido esa etapa como de ver la cara de impresión de la gente de que estas ticas se comían, la gente pensaba que eran pétalos, estos como con colores, porque todos los matrimonios, pensaban que era una cosa decorativa y teníamos que decirle con los mozos que se acercaran a comer, porque eran para comerse. Una época que la recuerdo así con mucho cariño de esa etapa como innovadora de Tica frente al consumidor y ese enfrentarse al consumidor tan en pañales, ¿cachai? Con un producto tan como frente a frente, sin publicidad, sin inversión en marketing, simplemente descubrirlo. Oye, y esas ticas que tú hacías en tu laboratorio, ¿qué tan diferentes eran a las ticas que uno encuentra hoy día en el comercio? ¿Eran muy diferentes? ¿Han evolucionado No, mucho en todo este tiempo? no, ¿O... igual, no, súper igual, fíjate. O sea, ¿Sí? hoy día se producen muchas más toneladas, digamos, pero en el fondo el proceso es súper parecido, los vegetales son los mismos, los proveedores, algunos han cambiado, otros siguen siendo los mismos. Lo único que hemos desarrollado es una industria muy bonita a partir de estos como tubérculos que te decía antes, que son tan distintos y que eran tan poco comunes antes en Chile. O sea, mucha gente que tenía la suerte a lo mejor de ir a Chiloé o tener como tierras en el sur, tenía la suerte de conocer estas papas de colores o si habían ido a Perú, conocer más los camotes, pero hoy día es un producto mucho más internalizado en cada una de nuestras cabezas. En ese minuto era muy innovador y muy distinto a lo que se usaba. Antes me mencionaste que dos cosas clave fue como encontrar un socio y cambiarte de planta. ¿Eso en qué minuto fue? Fue al tiro, fue muy al corto tiempo. Yo debo haber llevado unos 10 meses en Tica o 8 meses y me di cuenta que en el fondo estaba muy sola. Tenía niños muy chicos además, por lo tanto tenía mucho tema doméstico y como familiar que tenía que solucionar y que no me daba el tiempo para estar tan sola. Y al mismo tiempo me daba cuenta que el producto tenía un éxito tan grande en todas las partes donde se vendían, me había dado el gusto y la patudez al mismo tiempo de decirle al supermercado 2 veces que no podía comercializar mi producto en sus salas todavía porque no tenía la capacidad productiva. Y ahí fue cuando decido buscar una persona y encontré a Rodrigo. Rodrigo era primo de mi marido, es primo de mi marido en realidad, y llegó con nosotros el año 2010, claro, 2010 como en julio, agosto haber sido. Así que unos como 8 o 10 meses después que había partido el producto, busqué un socio que era clave para poder ayudarme, como te digo, sobre todo también no solo a hacer las cosas, sino que cuando uno tiene un socio uno se atreve a conversar más las cosas, tenés un diálogo de por medio que ayuda mucho a reflexionar como en voz alta lo que uno quiere hacer o no quiere hacer o lo que, ¿cachai? Hacia dónde va. Claro. Así que era un espaldarazo. ¿Esto te refiere 8 o 10 meses desde que entraste al mercado? ¿Desde Sí, que tenías el desde que producto empecé, listo para vender? exacto, desde que empecé a vender en el fondo el producto en el mercado. Ya. Así que eso. Así Y, que llevaba, claro, como yo partí en noviembre del 2009, noviembre-diciembre del 2009, y Rodrigo haber llegado como julio-agosto del 2010. y junto con él entonces también vino el cambio de planta. Yo me había cambiado justo un poco antes que él llegara, me había cambiado en marzo, o sea, como en abril después del terremoto. Me habían pedido el local primero donde yo estaba, porque era de la Municipalidad de Santiago y querían poner a un colegio ahí. Así que me pusieron al barro Borgoño en la mitad de mi planta productiva, que fue una locura. Así que alcanzamos a tener un tiempo ahí de cruce y después me fui a la calle Toesca y a una segunda planta productiva. Y de ahí al muy corto andar, yo te diría que en enero del 2011 nos cambiamos a una planta mucho más grande en Quilicura.
O sea, fue súper rápido, fue en un plazo de 1 año y medio, yo había tenido ya 3 plantas productivas, ya estaba en supermercado, ya estaba con un gerente general, ya estaba con un gerente comercial, ya estaba con logística y distribución propia. Fue un boom muy loco y si bien éramos pocos los que estábamos como pensadores dentro de este tema atrás como empresa, eh, fuimos súper como audaces en hacerlo tan rápido y atrevernos a, sabiendo que íbamos a competir con multinacionales enormes, atrevernos a seguir adelante y confiar que nuestro producto tenía una marca que la gente quería tanto y un producto tan innovador en sí mismo que nos daba la confianza y como la tranquilidad de que podíamos hacer lo que queríamos. Mm. Oye, y en toda esta etapa, este año y medio, ¿era todo con lucas propias, con lo que habían podido vender, o también habían conseguido algún inversionista que les permitiera como crecer tan rápido? No, nosotros, todo, mira, partí con muy poca inversión y gracias a Dios tuvimos números azules el primer mes, entonces todo lo que ganábamos se iba para adentro. Eh, yo había postulado a un Corfo, a un Capital Semilla 2, que se demoró harto en salir porque me tocó como cambio de gobierno, entre medio, no me acuerdo qué fue ya tanto cuento, eh, pero me llegó también una plata de Corfo justo en un minuto súper importante como de capital de trabajo necesario, así. Mm. Pero yo te diría que el mayor ingreso fue aportado por nosotros, en el fondo de no ver ni uno durante los 2 primeros años y meter todo para adentro y pensar muy bien cada peso que íbamos a gastar sin que no se nos fueran los humos a la cabeza y endeudarnos por no sé cuánta plata para tener una mejor maquinaria. Al contrario, seguimos haciendo todo muy artesanalmente y muy como a mano, muy como en la casa, ¿sí? Eh, mientras pudimos. Así que en ese sentido siempre hemos sido como bien responsables de cómo hacer crecer una empresa y que no sea como full costos para endeudarse o Mm. creerte un cuento que puede ser irresponsable hacerlo tan al principio. Y en esa primera planta con la que tú partiste, ahí, ¿cuántos empleados tenías? 8, 8. teníamos chiquitito, no sé, he tenido 8 o 10 personas. Yo te diría que todos se dedicaban a producción, no tenía nadie más que, o sea, uno era la que cobraba, la que vendía, la que terminaba de ayudar de envasar, la que hacía de proveedores, de todo, porque era una locura. Me acuerdo que fueron los primeros meses realmente que yo llegaba a las 2 3 de la mañana y a las 6 7 tenía que partir el día de nuevo. Eh, Era muy poca gente, todos linkeados, como te digo, a producción. eh, y yo tenía que llegar en la tarde a envasar, me acuerdo. Mm. Envasar, clasificar, ordenar y empezar a hacer los despachos al día siguiente temprano mientras volvían a producir y yo iba a despachar y a cobrar, etc. Así que los primeros meses fue heavy, fue una locura. Y eran pocos. Hoy día somos, no sé, pues, 150 personas, más toda la gente que estamos en logística, en distribución, más todos los proveedores, más todos los reponedores. O sea, somos una familia bien grande. Hemos calculado que somos Increíble. como 1000 familias las que Uf, dependen de TICA. Sí, increíble. sí. Pero por ejemplo, con ese equipo de 8 personas, ¿ya estaba dentro de un supermercado, ya habíais salido a vender, o todavía no salíais a vender y ya teníais esa planta con 8 personas? No, todavía era todo para producción a nivel de como tiendas gourmet, como te decía antes. Después cuando salté a la segunda planta ya teníamos unas, no sé, pues 30 personas, 25 personas, y ahí fue cuando ya empezamos a tener más capacidad productiva y nos ordenamos como, contratamos a Matías Mingo, que era el gerente comercial, para que nos ayudara a hacer toda la entrada y toda la logística de entrar a los supermercados, pero al principio partimos nosotros con Rodrigo, repartíamos nosotros en nuestros autos y hacíamos las colas eternas afuera de los supermercados para poder entregar en nuestros propios autos, etcétera. Así que, eso así fue, en verdad, muy, muy de a poquito, muy granito a granito, muy difícil. ¿Y esa entrada al supermercado fue muy difícil? Perdón, la entrada al supermercado, no, sabes que no fue difícil porque como te había dicho, nos habían tocado la puerta 2 veces antes una cadena para que entráramos.
Así que me acuerdo de haberme sentado a negociar con la encargada, la Carol, me acuerdo, así el nombre completo, la Carol, y fue súper bonito porque en el fondo yo le dije, mira, en esa época no habían, el nombre emprendedor no existía, recién se estaba como manoseando este concepto como del que surgía siendo un producto nuevo o un servicio nuevo de la nada. Eh, y ella entendió muy bien cuando yo me senté y le dije, puta, Carol, yo esto es lo que puedo hacer. O sea, si tú querías este producto, estas son mis reglas, porque no había tratos como hay hoy día para pequeños proveedores, ni pequeños empresarios, ni para pymes, ni ninguna cuestión. El supermercado te trataba igual. Así que fue súper sabia ella, súper hora de entender que este producto ya lo necesitaba, que iba a revolucionar un poco su góndola, que ella era la encargada de snacks, y, y me entendió cuáles eran mis condiciones para yo no arriesgar y comprometer la seguridad de este producto en el mercado, ¿cachai? Mm, qué buena. ¿Cuáles dirías tú que han sido como las principales dificultades que te ha tocado como superar en todo este proceso? Yo creo que el crecimiento, uno, o sea, saber cómo no frenar una cosa que parte de un emprendimiento chiquitito y llevarlo a una empresa grande que en el fondo se atreve a mirar otros mercados, incluso exportación. Yo diría que eso es lo que más me ha costado, como de repente las emprendedoras de repente nos cuesta soltar la mano a tu emprendimiento y como saber delegar y saber cómo a tiempo soltar ciertas riendas. Después te diría que las relaciones humanas no son fáciles, Mm, a nivel socio, personas que trabajan contigo, da lo mismo, mi marido, un director, o sea, en el fondo cómo se da esa relación humana con las personas que están al lado tuyo ayudándote a crecer. Eh, yo te diría, lo otro es el saber enfrentar como con decisión intuiciones que tú sentís que hay cosas que no tienes que hacer y cuando no sigues esa intuición, saber recular a tiempo. mm, ¿Cachai? De repente me ha pasado que yo sé que no tengo que hacer algo, ponte tú, y que no lo debo hacer y que no, y de repente termino cediendo por presión y al poco tiempo digo, ay, si que eres idiota, si sabía y que tenía, ¿cachai? mm, Como ese tipo de cosas, como no saber oír de repente esta cosa intuitiva que pucha que sirve y que orienta en decisiones cruciales a medida que vayas enfrentándote a problemáticas nuevas. mm. Em, ¿Qué otras cosas han sido difíciles? Yo te diría, Oye, em, y por ejemplo, la- me hablaste de soltar las riendas. ¿En qué minuto empezaste como a delegar y en qué tipo de cosas concretamente? mira, en verdad, a delegar en muchas cosas desde muy al principio, porque yo me di cuenta que en el fondo las cosas que yo podía, donde mejor podía aportar en TICA, eran en cosas como más de creación, más de innovación, más de desarrollo, más de marketing, ¿cachai? Pero no en el día a día que me comía, que era la facturación, el problema de tras bambalinas, contable, ¿cachai? Como toda esa parte que no me entretenía, que no me llenaba. Y que obviamente al hacer las cosas con menos ganas, uno de repente las hace mucho peor y aporta mucho menos. Así que yo te diría que muy al principio empecé a soltar ciertas cosas que sabía que no eran mi tema, que no me interesaban. Eh, pero nunca me he desligado profundamente de mi empresa, o sea, siempre he sido una gerenta de desarrollo, de innovación, de marketing, entonces estoy linkeada todavía con muchas áreas, tanto productivas como todo el área de desarrollo de nuevos productos, eh, pero sabéis que hemos logrado formar un equipo tan lindo y, y tan como de a poco, con sus pérdidas, con sus bajas de gente. El año pasado se murió nuestro gerente comercial, que fue una pérdida enorme para nosotros, casi nos morimos, Matías, mi socio, además llevamos 8 años trabajando juntos. Mm, Eh, que en el fondo en el camino, cada persona que ha llegado a ser un pilar importante en la empresa, y te digo en todo sentido, desde Luis, que es un vendedor y que nos entrega tica y que saca unas ventas maravillosas, desde Eric, que es mi mano derecha en diseño, desde Humberto Marilán, que es el jefe como de bodega y proceso, Max Undurraga, que hoy día es el gerente general hace ya casi 4 años,
eh, todos como que en su minuto me han dado la tranquilidad de poder delegar demasiado feliz, ¿cachai? No, no a tirones, no con dolor, sino que cada uno de ellos en su minuto ha llegado en el tiempo correcto. Y eso ha sido un regalo porque, como te digo, poder hacer lo que uno más puede aportar en una empresa es donde está el valor, ¿te fijáis? Y de repente no siempre uno tiene la posibilidad de poder hacerlo. Oye, ¿y nunca te ha asustado el crecimiento? Sí, sí, obvio que me ha asustado, obvio. Me ha asustado más que nada porque la gente cree que el empresario como que está echado para atrás en una silla así como medio caricaturesco, eh, como diciendo, no, no, sí, sí, ¿cachai? Pero en el fondo hay un dolor de guata constante porque tú estás ahí cada día invirtiendo más de tu tiempo, de tu capital, de tu ganancia, en el fondo, en dar trabajo, en hacer crecer una empresa, en creer en tu gente, en creer en la gente, en el equipo que has formado, en la marca que has creado. Y eso es heavy, porque, como te decía antes, trae muchos dolores de guata. Yo era atleta en el colegio, Ah, y mira. me acuerdo, siempre me acuerdo de esto, porque cuando estaba, era velocista y cuando estaba en la línea de salida, esperando el disparo, yo tenía ese dolor de guata, pero al final era un dolor, pero era rico, porque usted tenía ahí toda esa adrenalina y ese como empuje de querer salir volando una vez que sentía ahí el golpe. Y para mí ser empresario ha sido un poco eso. Es como estar constantemente esperando este balazo, digamos así, para partir en la meta, o sea, en la línea de salida, eh, que conlleva muchos como sufrimientos, pero al mismo tiempo sufrimientos que se van dando de forma positiva, muchas alegrías también. Así que yo te diría que susto a crecer siempre, tentaciones en el camino de querer vender, porque uno dice, ya, el próximo paso sí que ya como que lo tengo que hacer, que lo tiene que hacer otro, porque ya no sé si soy capaz, si en el fondo se puede hacer, pero a medida que pasan los años y pasa el tiempo, me doy cuenta que he aprendido mucho, hemos aprendido mucho como equipo, además, a hacer una empresa bonita, una empresa súper conectada con la gente. Los mismos consumidores nos han protegido y querido mucho, y eso se agradece. Así que yo te diría que ese dolor de guata va a estar siempre. Yo creo que nunca un empresario lo deja de tener, pero al final se compensa por otros lados, por la gente que uno tiene cerca, por la familia que uno va armando en la empresa, eh, por las personas que van llegando en el camino, por los que se van yendo también en el camino. No sé, una mezcla de sentimientos, en verdad. ¿Hay así como algún gran error que hayas cometido en este proceso que tú como hasta el día de hoy recuerdes y que te haya dejado como enseñanzas? Sí, tremendo, gran error. Por suerte que no me acuerdo. Chicos, miles y medianos también. Yo creo que es parte del emprendimiento y de un empresario el equivocarse constantemente. Eh, Como todo en la vida, nomás. Hay muchas cosas que uno no tiene por qué saber hacerlas. La gente cree que uno llega como sabiendo de todo y no es así. Y eso es lo entretenido de esto también, de cómo uno se va armando en el camino y parte de a pequeños, grandes pasos y de repente forma algo grande. Yo te diría que lo que más me arrepiento es no haber confiado más en mí, fíjate. Qué loco lo que te estoy diciendo, pero en general la gente cree que uno como que puede ser hecha de hierro, ¿te fijáis? Y no, y no es así. Uno muchas veces como que le habría gustado a lo mejor haber tenido más como a lo mejor experiencia en un lado o haber tenido más como, no sé, más apoyo a lo mejor en otro. Yo creo que me faltó un poco haber creído más
que en la capacidad que yo tenía para hacer lo que estoy haciendo, ¿cachai? Lo hubiera pasado menos mal a lo mejor al principio, si hubiera confiado más en mí. Y yo te diría que lo otro importante, ¿qué te iba a decir? Algo te iba a decir de como, yo creo como no cansarte, como no cansarte de sacar gente que tú sabes que no es la adecuada. De repente como que uno de repente se queda con más gente pegada en el camino, en el equipo, creyendo como que igual, chao, igual al final está y es un aporte y no es lo que tú quisieras, pero ya está. Y yo creo que eso también me equivoqué. Me habría gustado haber tenido más convicción y haber dicho, no, sabes que esta persona no es, fuera, cambiar, ¿cachai? Como esa cuestión como más creerme más yo el tema. Pero bueno, es parte de... Y, y también he conocido gente preciosa en el camino que ha cumplido, como te decía yo, distintas misiones en la historia ética. ¿Cuál ha sido como la decisión que más te ha tocado, como la decisión estratégica, digamos, que más te ha tomado, que más te ha costado tomar? Meter a mi marido director. ¿En serio? No, no. Yo te diría, a ver, ¿qué es lo que más me ha costado? ¿Sabes qué? Lo que más me ha costado, yo creo, ha sido rechazar vender tica, o sea, como no vender tica a otras empresas. Yo creo que eso es lo que más me ha costado como así como en mi corazón, así como decir, ¿cachai? Como lo que hago, sigo yo sola, lo vendo a otro. Yo creo que eso ha sido una decisión de repente difícil en distintos puntos de la historia ética, porque me ha tocado de todo, desde muy al principio hasta muy al final, ¿cachai? Entonces, eso ha sido más conflictivo, de Qué repente. increíble, o sea, qué interesante que sea, me decíamos, una decisión que está vigente. Claro, en el fondo, por eso te digo lo entretenido del cuero chancho, que uno cree que cuando parte un pequeño problema se te va la vida en eso, y hoy día, o sea, ¿cachai? No me quitaría pero ni 2 minutos de sueño en la noche. Entonces uno al andar y al recorrer este nuevo recorrido de la vida, digamos, que me tocó a mí como empresaria, se van desarrollando ciertas habilidades y ciertos como durezas también a no tener tantos miedos de tantas cosas, ¿cachai? Sino que a entregarte un poquito más, a confiar, que tiene un costo, pero en el fondo uno se va haciendo esta persona más aguerrida y con más, no insensibilidades, no quiero que se confunda, al contrario, yo creo que son mucho más sensibilidades, pero, pero que no vaya a sufrir por tonteras. Hay cosas que ya no te toman el sueño, o sea, ¿cachai? Si me hubierais dicho, no sé, por el principio, oye, va a llegar un multinacional y te va a hacer un producto súper igual al tuyo y lo va a copiar en la góndola, no sé qué, yo me hubiera ahogado, te fijas, me hubiera quedado una semana sin dormir y hoy día no me quita nada el sueño porque sé que no tiene nada que ver lo que ellos hacen a lo que yo puedo crear, ¿cachai? O sea, lo que nosotros como empresa podemos hacer. Entonces, eh, es divertido esa como trayectoria que uno tiene que recorrer para llegar a tener más confianza. ¿Y por qué no he querido vender? Porque, ¿para qué? Estamos creciendo increíble, nos va súper bien, claramente sabemos lo que el consumidor busca, estoy dando trabajo, estoy creciendo, estoy aportando a la economía de mi país, eh, no sé, no tener, como que hasta ahora no me ha hecho sentido. Oh, claro, perfecto. Claro, también te puede también tener que ver con el precio que te ofrecen y obviamente si es que el precio es una locura, No, quizá bueno, la si tentación llega es... alguien y me ofrece un precio totalmente irracional, seguramente se va a vender. Si yo no estoy hecha digamos, de un material distinto de que todos nosotros funcionamos como cabeza, como sociedad. Pero, pero a pesar de que muchos minutos era súper tentador hacerlo y no sé, como que O sea, sí, siento que nos queda mucho por recorrer todavía. sí has tenido como ofertas interesantes que tú podrías haber dicho como que ganas de tomarlo, pero al mismo tiempo que ganas de seguir con este sueño. Claro, en el fondo tenéis esa dualidad que te decía, que dificultades, porque en el fondo como que tú decís
qué riesgo seguir tomando yo todo el riesgo en esto, ¿te fijáis? Y de repente es más fácil como llegar y decir, filo, que otros sigan los problemas, que otro siga haciendo esto de empresario porque no es fácil. Y esa es una tentación que obviamente a uno se le pasa por la cabeza, pero por otro lado tú decís, pucha, ¿y qué hago después? Me encanta lo que hago, me encanta la gente con que trabajo, es mi familia, no sé, llevamos tantos años juntos, estamos creando una marca tan linda, con productos tan entretenidos, nos va tan bien, ¿por qué vamos a tener que dejarlo, te fijáis? Porque sí. Así que es una mezcla de sensaciones y hasta ahora nunca me ha hecho sentido dejar de vincularme a Tika. ¿Cuáles son las frustraciones más grandes que te ha tocado enfrentar? Frustraciones, yo te diría que conocer gente que de repente no es muy atractiva de conocer, o situaciones humanas que tú te das cuenta que es parte de la carrera de armar un equipo, parte de tu liderazgo. Eh, por algo como los líderes de repente se van quedando un poco solos, no porque se quieran quedar solos, sino porque se va creando una como jerarquía establecida que es medio incómoda de repente, eh, cuando uno sobre todo es como bien sensible y no la querís como manifestar así. Yo te diría que estas es como las frustraciones más grandes, así como de repente, eh, no sé, no poder hacer cosas más todavía drásticas así como a nivel empresa, porque hay que pasar como por cierta forma estándar de funcionar para que la cosa funcione y de ahí podéis hacer como cosas distintas. Eh, yo te diría que gracias a Dios he tenido una experiencia súper bonita como en todos estos años. Así que por suerte que pocas frustraciones. Yo te diría que la más grande es perder a gente en el camino como Matías, que es una pena no tenerlo con nosotros, pero no mucho más por suerte que me acuerde así realmente grave. Oye, y sobre todo hoy día que a mí, por ejemplo, me ha costado mucho contactar emprendedoras, como emprendedoras mujeres, y me imagino que en la época en que tú partiste había aún menos emprendedoras mujeres. ¿Crees que eso fue una dificultad de alguna manera para partir Tika o no necesariamente? No, fíjate, yo creo que las mujeres siempre hemos tenido la pista más difícil, y nosotros sabemos que en el camino vamos a tener que sortear más problemas. Yo creo que es parte de la ecuación que todas sabemos que tenemos que hacer y enfrentar. Yo diría que al contrario, yo creo que ser mujer a mí me ayudó más, fíjate, como que la gente estaba tan como sorprendida a lo mejor de ver a una persona como una mujer, mamá, ¿cachai? Como haciendo tantos malabares el día a día, que todos sentían un poco que me debían como una ayuda o un apoyo o no sé, una explicación más grande. Y yo siempre he sentido que ser mujer es una ventaja, al contrario, nunca lo he sentido como una desventaja. Es cierto que somos pocas las mujeres emprendedoras, sobre todo las que venimos de esa época, pero también me tocó conocer mujeres súper entretenidas, emprendedoras, que me ayudaron y que me dieron su visión de lo que era hacer empresa entre medio de un mundo de hombres. No, fíjate, nunca me sentí en desventaja, al contrario, por ¿Y suerte. qué mensaje le entregaría entonces a una emprendedora hoy día? ¿Mujer? ¿Sí? ¿O a ¿Es lo mismo? mujer? A las Puede ser ambos, mujeres, pero o quizás sea, sería más interesante. A ambos les diría que confíen en ellos, que muchas veces los emprendedores como que creemos que por no ser, no tengo la menor idea, experto en un área X, sabemos menos. Yo creo que hay muchas como corazonadas y cosas importantes que uno va como aprendiendo en el camino, te llevan a tomar buenas decisiones en áreas que necesariamente no tienes por qué ser experto. Así que le diría que confíen en esa intuición y confíen en ese como liderazgo que han logrado formar. Les diría que formen equipos como, bueno, que confíen en su gente, que le entreguen responsabilidades y oportunidades.
Y a las mujeres les diría que aprovechen las habilidades blandas que tenemos extra de los hombres. No se trata de ser coqueta o más o menos encantadora, se trata de saber usar nuestra intuición para lugares que podemos llegar diferentes y podemos aportar en esta sociedad distintos como empresa, ya sea en un servicio, en un producto, una marca, etc. Nosotras tenemos una forma de mirar diferente, de enchufarnos distinto, de agarrar cosas diferentes como los ve el hombre. Y yo Tiene creo que una eso se necesita. sensibilidad mucho más profunda también. Mm, y eso se necesita mucho hoy día en las empresas. Yo que soy directora de empresa, siento que muchas cosas de las que nosotros decimos y miramos hoy día tienen un sentido mucho más profundo en empresas que han tenido que a la fuerza abrirse a cosas distintas. Así que aprovechemos ese boom que existe hoy día de darle oportunidad a las mujeres. Nosotros tenemos mucho que aportar y como le decía el otro día en la radio de Agricultura, decía que las mujeres en las empresas como directora no son una cosa de equidad de género, sino que son una inversión que trae rentabilidad, y está confirmado, que el evita, no me acuerdo en cuánto por ciento, por tener mujeres en las directorias. Así que las mujeres tenemos que empezar a creernos más nuestro cuento y saber que tenemos mucho que entregar cuando se nos da la posibilidad. Pero importante ver dónde queremos dar nuestras cosas, que no necesariamente es porque se te cerró una puerta y la única que se te abrió. Realmente esperar a la puerta apropiada que se tiene que abrir a ti porque es tu, tu lugar donde tenemos que intervenir. Mm. Así que no sé por eso. Oye, y sobre la pandemia, ¿cómo te ha tocado enfrentar esta pandemia como empresaria? ¿Cómo te ha llegado y cómo te has adaptado también? Mira, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque pero han sido nuevas vallas en el mismo campo que hablábamos antes. O sea, uno como empresario siempre tiene que estar sorteando nuevos problemas. Y yo creo que la pandemia es uno más, y me gusta mirarlo como así, como una posibilidad de que hemos tenido opciones de hacer otras cosas de forma distinta y desarrollar canales que a lo mejor no hubiéramos demorado mucho más en llegar a eso si no es por la pandemia. Pero ha sido difícil, fíjate, ha sido difícil por mantener el ánimo de toda nuestra gente, de saber tener la palabra de repente precisa o el empuje perfecto para distintos equipos que han tenido que estar más en la calle, te fijas, y uno de repente tiene la suerte de trabajar más desde la casa, pero hay gente de mi empresa que está en el día a día en la calle y que está en las salas del supermercado. O todos los proveedores que no han fallado en traernos todos los vegetales y todos los ingredientes que necesitamos para seguir produciendo alimentos. Yo te diría que ha sido bueno, o sea, difícil y terrorífico y al mismo tiempo alentador. Terrorífico porque desde octubre es que estamos viendo una incertidumbre horrible en nuestro país. Creo que sumado a la pandemia ya nos da para más, nuestra economía no nos da para resistir un tercer evento, por lo tanto yo espero que sepamos todos los chilenos ponernos la mano en el corazón y salir a defender nuestro país, y hay que defenderlo y construir y no seguir destruyendo, porque así vamos a tener un sufrimiento demasiado inaceptable, inaguantable para adelante. Difícil, por lo que te contaba antes, el seguir siendo líder dentro de un equipo que hay que apoyarlo en distintas áreas y hay que seguir sorteando miles de obstáculos nuevos, productivos. Tenemos parados mercados, como te puedes imaginar, que es la exportación, que está ha sido nula, no sé, por la línea aérea parada, todo el canal tradicional bastante parado. Lo que conlleva menos ventas, por lo tanto tenés que salir a hacer malabares para tratar de vender en otros lados más y así asegurar el trabajo de toda la gente que sigue dependiendo de ti y el esfuerzo de tantos de nosotros en la empresa, ¿te fijáis? Y por otro lado, alentador porque nos ha hecho unirnos además como equipos de forma remota muchas veces, pero unirnos mucho más.
Antes a lo mejor cada área era mucho más como independiente, hoy día estamos mucho más interrelacionados y hemos tenido que oírnos entre todos para poder ver cómo solucionamos cosas, cómo logramos salir adelante, cómo logramos salvar el trabajo de muchas personas que están directamente relacionadas a nosotros como proveedores. Ponte tú ahora en Chiloé, que estamos con una campaña súper grande porque tenemos paradas no sé cuántas miles de toneladas ahí de papa, y que la gente, por mucho que entienda que es algo externo, necesita tener sus ingresos mensuales como, todo, como cada uno de nosotros. Así que te diría que también he visto eso bonito y esa como interrelación y esa como conexión a nivel empresa de áreas que estábamos mucho más disociadas y hoy día estamos muy compenetradas. Se ha afiatado mucho el equipo humano además dentro de la empresa, que también es un regalo poderlo ver. La gente realmente se ha sacado el sombrero desde producción, logística, distribución, reponedores, vendedores, mira, los de mantención, o sea, de verdad que hay gente que a pesar de que pueden tener susto o son más aprensivos que otros o están preocupados por su familia, se han puesto la camiseta tica en la empresa de una forma que es imposible dejar de verla y eso me llena de emoción y de orgullo porque, porque creo que vamos a salir mucho más fortalecidos después de todo esto. De todas maneras. Y justamente te ha tocado como hacer como cambio de planes como importantes en esta etapa, qué sé yo, relacionadas con inversiones, ese tipo de cosas, o sigue un poco en con el mismo rumbo de antes. Mira, yo creo que no está fácil para las empresas en ese sentido. Uno quisiera tener como la cancha un poco más rayada de lo que viene, de lo que no viene. Eh, Mira, no sé, hay veces que como que siento que hacer un negocio o ser empresario en este año, como que uno no sabe hacia dónde ir, si seguir avanzando en los planes que tenía, si postergarlos un rato y ver qué pasa. En Chile hay una incertidumbre también política súper fuerte. eh, por lo tanto, yo creo que hoy día las empresas estamos pisando huevo en ese sentido, o sea, no sabemos por dónde avanzar, queremos seguir con los planes que uno tiene, pero también está ahí un poquito como cauteloso, decir, pucha, si quería instaurar una línea nueva productiva, voy a esperarme un rato, ¿cachai? En ese sentido, yo creo que está complicado el escenario, pero yo espero y confío en que los chilenos somos gente que tenemos el corazón demasiado tricolor y que vamos a saber sortear todos los problemas que tenemos, sobre todo por nuestra gente. La gente más necesitada son lo que más necesita que los empresarios sigan trabajando y sigan haciendo crecer la economía, que sigamos dando puestos de trabajo. Yo creo que la gente necesita volver a trabajar y en ese sentido eh, espero que podamos tener líneas más claras luego para poder seguir haciendo crecer y contribuyendo a Chile. ¿Tú tienes como algún grupito de empresarios con el cual como que se van apoyando, se van como que van remando juntos, como a quienes de repente les preguntáis como en qué están, como ese tipo de cosas? O sea, yo te pregunto porque yo de hecho hoy día estoy en un grupo, tengo un grupito de emprendedores y estamos como todas las mismas y la verdad a mí personalmente me ha ayudado un montón, ¿no? O sea, como que todos los días aprendo algo nuevo y es por esta como cosa media colaborativa Comunidad. que se ha generado, claro, como comunidad. ¿Tú también Sí, tienes como algo así o has sí, por tenido? No sé. suerte, mira, por suerte estoy en hartas cosas que me ayudan harto y me han ayudado mucho a conocer personas que me atrevo a llamarlas y preguntarles su consejo, ¿te fijáis? A gente que ha estado mucho más antes que uno en este rubro o en otro rubro parecido. No sé, pues ponte tú, estoy en la radio de agricultura, en un programa de Faro Económico que somos hartas personas directamente o no empresarios, que me ha ayudado mucho sus comentarios, los artículos, las cosas que están pasando. Después, ponte tú, no sé, por la USEC también tiene un montón de empresarios como católicos entretenidos que me ha dado la oportunidad de conocer a gente que lo he tenido que molestar y llamar de repente.
Después, no sé, también una red como de emprendedores y distintas como fundaciones y articulaciones de apoyo a emprendedores que me ha tocado apoyar, que también me ha permitido conocer a otra gente súper entretenida. Yo creo que eso que tú dices es súper importante, François, como de saber tener redes en estos minutos donde uno necesita más que nadie como el relacionarse. No físicamente, obviamente, porque estamos todos Obvio. en nuestras casas, pero relacionarse de otras formas donde podemos ser aportes y ayudar a otros y que te ayuden a ti. Es un poco la idea de este canal de YouTube, o sea, justamente conectar, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo y que la puedan ver miles de personas sin la necesidad que te tengan que llamar por teléfono y todos nos podamos Claro, como beneficiar de todo, de todo lo que estamos hablando. Un poco. totalmente. Totalmente. Yo creo que no sabemos si ir para adelante, si ir para atrás, si quedarnos donde estamos, pero en el fondo a todos nos está pasando lo mismo y en ese sentido importante ser como honesto, de decir, pucha, no está fácil, no se vienen tiempos fáciles, yo creo que viene un tiempo para Chile muy difícil y vamos a tener que sacar herramientas de donde sea para podernos unir entre nosotros y poder ayudar a nuestro Chile en el fondo, porque con un 20% de cesantía la cosa no va a ser fácil. Oye, quizás como yendo hacia las últimas preguntas, ustedes hace poco también tienen un e-commerce propio, ¿cierto? ¿O eso Ujú. ya llevan un buen tiempo? ¿Cómo ha sido la experiencia de Mira, entrar al tema del e-commerce? no llevamos tanto tiempo, pero hemos tenido que atinar, como se dice, a mejorarlo y a ser más eficientes con todo esto que ha pasado estos últimos 4 meses. Porque claramente hay una posibilidad de venta a través del e-commerce que hoy día se armó de un día para otro muy fuerte en Chile. Hemos tenido que reestructurar algunas cosas, hemos tenido que buscar nuevas alianzas como distribución, porque no es fácil cumplir con las expectativas de llegar al tiro, porque la gente como que además perdió como ya la paciencia, porque quieren apretar el botón y al segundo siguiente que le toquen el timbre. Así que hemos tenido que hacer ahí hartos malabares, ahí tenemos un tremendo equipo comercial muy entretenido, ahí está Alejandro y Jesús, José Miguel están viendo ahí todo un cuento muy, muy bien hecho, estamos de hecho ahora en producción de nuevas fotos y cosas entretenidas ahí para tener nuevas sorpresas para la gente que se está metiendo en nuestra web. Así que ha sido un tema más que tener que afrontar y tener que verlo rápido para no perder la posibilidad. No sé si a ti te pasa. Sí, totalmente, totalmente. Oye, Caro, muchas gracias o sea, yo De soy fanático nada, de po. Tica, así que de verdad tenía Ay, muchas que eres ganas tierno. de hablar contigo. Yo creo de haber visto la primera entrevista tuya cuando estaba en la universidad ya hace como 10 años. Así que bacán que te haya querido conectar conmigo y ojalá que este mensaje, o sea, que estos consejos les puedan llegar a miles o a muchas personas y se puedan inspirar. Nada, pues Así qué buena que onda. Y te muchísimas felicito a gracias. ti, François. Te felicito por todo tu programa, por dedicarte a apoyar a emprendedores, lo encuentro maravilloso. Y bueno, y por tus emprendimientos además, porque además tienes ahí una empresa entretenida ahí que tenemos que juntarnos para que me contéis más de Float, ¿cierto? Sí, centro de flotación. Tenés que ir un día, pues, Sí. a ver la Ya, pues experiencia. algún día cuando terminemos esto para botar el estrés, de todas maneras, ahí te voy a escribir. Oye, gracias a usted y gracias por la paciencia y Napo, que te vaya súper bien. Estaremos en Ya, contacto. eso, Ya, igualmente, que estés muy bien. Chao, cuídense. chao. Ya, chao. Chao. Eso es todo, espero que les haya gustado el video y nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo a que nuestro canal lo vean más personas. También si lo pueden compartir en sus redes, ya sea en LinkedIn, Instagram, Facebook o donde sea, en su grupo de WhatsApp, estaríamos muy agradecidos. Así que eso y nos vemos hasta la próxima.